Charles Barkley, la leyenda sin anillo, que se ganó el respeto. En Leeds, un pequeño pueblo en Alabama, el sol del sur caía pesado sobre las calles polvorientas y las casas humildes que se alineaban como testigos silenciosos de una época marcada por la desigualdad. En un entorno donde los sueños parecían lejanos y la realidad cotidiana era dura, nació Charles Wade Barkley el 20 de febrero de 1963. Era un niño afroamericano en un contexto todavía cargado de tensiones raciales, donde la segregación recién comenzaba a resquebrajarse en la superficie, pero sus cicatrices seguían vivas en la memoria de la comunidad. Leeds era un lugar donde las oportunidades no se repartían por igual, y donde crecer significaba enfrentarse a obstáculos que podían aplastar cualquier ambición. Charles no era diferente a otros niños de su barrio. Un chico curioso, inquieto, con un apetito desbordante tanto para la comida como para la vida. Su infancia estuvo marcada por la ausencia de su padre, que abandonó a la familia cuando él era apenas un bebé. Su madre, Chelsea Glenn, se convirtió en el pilar de su mundo, trabajando sin descanso para sostener a Charles y a sus hermanos. El esfuerzo era constante y los recursos escasos, pero la resiliencia se forjaba día a día en ese hogar. Barkley aprendió pronto que en la vida nadie le regalaría nada, y que si quería destacar, tendría que hacerlo contra todo pronóstico. Durante su niñez, el baloncesto no era aún una obsesión. Charles era más bien un niño corpulento, incluso torpe, y sus compañeros de escuela no lo veían como alguien destinado a brillar en el deporte. Al contrario, lo llamaban gordo, lo subestimaban y lo relegaban en los juegos. Pero esa misma diferencia física que lo aislaba sería, con el tiempo, la base de su fuerza y su carácter. Porque en Leeds la vida era dura, y Barkley entendió que solo había dos caminos: rendirse o pelear, y él eligió pelear. En la adolescencia, algo comenzó a cambiar. Charles encontró en el baloncesto un escape, una válvula de presión frente a la dureza de su entorno. La cancha se convirtió en su refugio, el lugar donde podía descargar frustraciones y descubrir una nueva versión de sí mismo. No era alto como los demás, no tenía la figura estilizada de un alero, ni la imponente altura de un pívot, pero tenía algo diferente, una energía inagotable, una fuerza física brutal y una determinación que se imponía en cada rebote, en cada choque bajo el aro. Su hambre por el balón lo transformaba en alguien imposible de ignorar. En Leeds High School, Barkley no era inicialmente la estrella del equipo. De hecho, durante gran parte de su juventud, fue pasado por alto. Nadie lo consideraba un prospecto serio para el futuro. Sin embargo, su desarrollo físico tardío le jugó a favor. De un año a otro, creció varios centímetros y comenzó a mostrar una presencia dominante en la pintura. Lo que antes era visto como un defecto, su cuerpo ancho, su estilo poco convencional, empezó a convertirse en un sello. Y lo que le faltaba en altura, lo compensaba con instinto, con una capacidad innata para posicionarse en el lugar correcto y arrebatar el balón de las manos de cualquiera. Fue en esa etapa cuando descubrió que no solo podía competir, sino dominar. El baloncesto se convirtió en su pasión, y Charles comenzó a moldear la actitud que lo acompañaría toda su vida. Desafiante, rebelde, sin miedo a las críticas. Lo que otros llamaban sobrepeso, él lo convertía en ventaja. Lo que otros veían como desventaja, él lo transformaba en poder. Cada partido era una batalla personal contra el estigma, contra la etiqueta de demasiado bajo, demasiado gordo, demasiado lento, y cada victoria alimentaba su convicción de que estaba destinado a algo más grande. La Universidad de Auburn le abrió las puertas en 1981. Allí, Barkley encontró el escenario perfecto para mostrar al mundo lo que podía hacer. Desde el primer día llamó la atención. Un ala pívot de apenas 1.98 metros, bastante bajo para su posición, que parecía desafiar las leyes del juego. Mientras otros jugadores buscaban encajar en el molde tradicional, Barkley rompía todos los esquemas. Pesaba más de lo habitual, pero se movía con una agilidad sorprendente. Saltaba lo suficiente para arrebatar rebotes a gigantes de más de 2,10 metros, y lo hacía con una mezcla de instinto y coraje
que descolocaba a cualquiera. La prensa universitaria pronto le puso un apodo: The Round Mound of Rebound, o el gordo de los rebotes. Lo que podía sonar despectivo se convirtió en una marca de identidad, una bandera que Barkley ondeaba con orgullo. En Auburn su estilo no solo era eficaz, sino magnético. Barkley no solo jugaba, entretenía. Su carisma se reflejaba en la cancha y fuera de ella, y aunque no era el típico atleta esbelto, se convirtió en el favorito de los fanáticos. Los entrenadores rivales lo subestimaban hasta que lo veían en acción. Era un torbellino que peleaba cada posesión como si fuera la última. Durante 3 años, dominó en la NCAA, liderando a Auburn a cotas que jamás habían alcanzado. Y lo hacía a su manera, sin pedir disculpas, mostrando que el baloncesto no era un deporte reservado a quienes cumplían, con un molde físico específico. El momento decisivo llegó en 1984, un año que pasaría a la historia como uno de los más legendarios, o en el draft de la NBA. Ese verano, nombres como Michael Jordan, Hakeem Olajuwon y John Stockton ingresaron a la liga, conformando una generación irrepetible. Y en medio de ellos Charles Barkley, el chico de Leeds que alguna vez había sido ignorado. Los Philadelphia 76ers lo seleccionaron en la 5ª posición, viendo en él un diamante en bruto, capaz de aportar energía, rebotes y personalidad a un equipo veterano. La llegada a la NBA no fue fácil. Los primeros entrenamientos mostraron lo duro que sería adaptarse al nivel profesional. Su condición física seguía siendo un tema de debate, demasiado pesado, demasiado pequeño para su posición, pero Barkley no tardó en callar bocas. Su capacidad para capturar rebotes ofensivos, su agresividad al atacar la pintura y su intensidad constante comenzaron a darle un lugar en la rotación de los 76ers. No se intimidó al compartir vestidor con leyendas como Julius Erving o Moses Malone. Al contrario, aprendió de ellos y moldeó su carácter competitivo bajo su influencia. En sus primeros años, Barkley se ganó el apodo de The Chuckster y por supuesto mantuvo vivo el de The Round Mound of Rebound. Pero más allá de los apodos, lo que quedaba claro era que ese joven que parecía un underdog por su físico estaba en camino a convertirse en una fuerza imparable. Cada noche sorprendía a rivales más altos, más delgados, más elegantes. Él simplemente imponía su voluntad, empujaba, saltaba, corría y, sobre todo, nunca bajaba la cabeza. En la cancha, Barkley era un volcán en erupción, explosivo, impredecible, imparable. Y fuera de ella, era un personaje auténtico, directo y carismático. Su personalidad lo hacía imposible de ignorar y pronto comenzó a ganarse un lugar no solo en la liga, sino en el corazón de los fanáticos. Así terminaba el primer capítulo de su historia. El chico de Leeds, subestimado por su físico y marcado por sus orígenes humildes, se abría paso en la NBA con la fuerza de un huracán. Había llegado como un underdog, pero su hambre, su carácter y su talento lo estaban convirtiendo en una de las figuras más dominantes de su generación. Y apenas era el comienzo. Charles Barkley había llegado a la NBA como un joven desafiante, con un cuerpo que no encajaba en los estándares y una actitud que desbordaba carisma y rebeldía. Pero en poco tiempo, lo que parecía un experimento se transformó en certeza. Los Philadelphia 76ers habían apostado por un jugador distinto, y lo que recibieron fue a un competidor feroz, capaz de dominar los tableros como si la diferencia de estatura jamás hubiera existido. La promesa que había llegado en 1984 comenzaba a convertirse en estrella. En Filadelfia, Barkley aprendió bajo la tutela de 2 gigantes, Julius Erving, el elegante Dr. J, y Moses Malone, un pívot implacable que había llevado a los Sixers al campeonato en 1983. De Malone absorbió disciplina, dureza y oficio bajo los tableros. De Erving aprendió la importancia de liderar con presencia y clase, aunque Charles nunca intentó imitar su estilo refinado. Él tenía el suyo, más rudo, más crudo, más explosivo. Mientras los veteranos lo guiaban, Barkley comenzaba a entender que en sus hombros
recaería pronto el peso de una franquicia entera. Para finales de los años 80, el joven de Leeds ya no era simplemente un prospecto, era la estrella indiscutida de los 76ers. Noche tras noche se lanzaba al parquet con una intensidad que parecía inagotable. Su estilo de juego era único, un ala pívot de menos de 2 metros que podía empujar a los gigantes de la liga, saltar entre ellos y salir victorioso con el balón en sus manos. Sus rebotes eran pura obsesión. Barkley parecía sentir que cada pelota que flotaba en el aire le pertenecía por derecho propio. No importaba que enfrente estuvieran hombres de 2,15 metros. Él los desplazaba con fuerza, con inteligencia de posición y con una voluntad que simplemente no conocía de límites. Pero no era solo rebotes. Barkley podía correr la cancha como un base, liderar un contraataque, botar el balón con seguridad y terminar con una volcada, devastadora o una bandeja imparable. Su velocidad en campo abierto desafiaba la lógica de su tamaño. No había jugador igual, demasiado pequeño para ser pívot, demasiado grande para ser alero, demasiado versátil para ser encasillado. En un deporte donde las etiquetas parecían inamovibles, Charles Barkley era la excepción que derribaba moldes. Con esa fuerza vino también la fama y la polémica. Dentro de la cancha, Barkley era un volcán en erupción. Discutía con árbitros, chocaba con rivales y jamás se mordía la lengua. Fuera de ella, era igual de explosivo. Declaraciones controversiales, gestos desafiantes y una autenticidad brutal que no pedía permiso. Mientras algunos lo criticaban por sus arranques temperamentales, otros lo admiraban por su honestidad. Barkley nunca intentó ser políticamente correcto. Fue, ante todo, auténtico, y esa autenticidad lo hizo querido y odiado, pero jamás ignorado. En los 76ers se convirtió en un All-Star, en un líder indiscutible, pero la franquicia no encontraba el camino al éxito colectivo. Filadelfia había dejado atrás sus años dorados y, aunque Barkley brillaba con estadísticas extraordinarias, el equipo no lograba regresar a la cima. Su frustración crecía al ritmo de su grandeza individual. La tensión con la directiva y con el rumbo del equipo fue inevitable. Y con el tiempo, se volvió claro que su futuro estaría en otra ciudad. En 1992 llegó el momento decisivo. Charles Barkley fue traspasado a los Phoenix Suns. Para muchos, ese cambio significaba un renacer. En Arizona, encontraría un equipo dispuesto a construir alrededor de él y darle las armas necesarias para competir por el campeonato. Y Barkley respondió de inmediato. Con el uniforme púrpura y naranja de los Suns, desplegó la mejor versión de sí mismo. Su intensidad no solo se mantuvo, alcanzó un nuevo nivel. La temporada de 1992-93 sería la cima de su carrera. Desde el inicio, Barkley asumió el rol de líder absoluto. Los Suns se transformaron en una fuerza imparable, y Charles jugaba con la determinación de un hombre poseído por la idea de demostrar que podía guiar a su equipo hasta lo más alto. Promedió más de 25 puntos, casi 12 rebotes y un despliegue constante de energía que encendía a sus compañeros y al público. La liga entera tuvo que rendirse. Ese año, Charles Barkley fue nombrado el jugador más valioso, el MVP de la NBA. El reconocimiento era histórico. En una era dominada por Michael Jordan, el mundo reconocía que Barkley había sido el mejor durante esa temporada regular. Pero más allá del trofeo, lo importante era lo que había logrado con Phoenix, llevarlos hasta las finales de la NBA. En junio de 1993, el destino puso frente a Barkley el desafío definitivo. Michael Jordan y los Chicago Bulls. Era la oportunidad de coronar su carrera, de callar a quienes lo veían como un jugador brillante, pero incompleto. La serie fue épica. Barkley contra Jordan, dos titanes en busca de la gloria. Los partidos fueron intensos, cada jugada cargada de tensión, cada punto una batalla. Barkley desplegó todo su repertorio. Rebotes imposibles, tiros decisivos, liderazgo incansable. En el juego 2, anotó 42 puntos con 13 rebotes, llevando a los Suns a una victoria que demostró que no se rendirían fácilmente. Pero al otro lado estaba Jordan, en la cúspide de su reinado. El ídolo de Chicago parecía destinado a no dejar que nadie más reclamara el trono. Los Bulls tomaron ventaja,
y aunque Phoenix peleó con todo, la serie se inclinó a favor de Chicago. En el legendario Juego 6, John Paxson anotó el triple que selló el campeonato para los Bulls y dejó a Barkley con el dolor de haber estado tan cerca a un paso, pero sin alcanzar el título. Aquella derrota fue devastadora para Charles. Había jugado al más alto nivel de su carrera. Había sido reconocido como MVP y había conducido a su equipo hasta las finales. Había dado todo lo que tenía, pero no fue suficiente para vencer al mejor de todos los tiempos. La imagen de Barkley con la mirada perdida tras el silbatazo final quedó grabada en la memoria de los fanáticos. Un guerrero que lo había entregado todo y que, aún así, se quedaba sin recompensa. Sin embargo, lo que aquella serie selló no fue su fracaso, sino su consagración. Barkley había demostrado que podía guiar a un equipo hasta la cima, que podía desafiar a Jordan en su propio terreno y que su grandeza trascendía los anillos. En esa temporada, había conquistado algo más profundo que un campeonato: el respeto inquebrantable de la liga y de todos los que lo habían visto luchar. Así se cerraba el capítulo más alto de su carrera, con lágrimas, con gloria incompleta, pero con un legado indiscutible. Charles Barkley, el chico que había crecido en Leeds enfrentando prejuicios y carencias, se había convertido en MVP, en líder, en referente. No pudo vencer a Jordan, pero ya era uno de los grandes de todos los tiempos, y en su historia, la ausencia de un anillo no sería un vacío, sino un recordatorio de que el respeto se conquista con mucho más que trofeos. Cuando Charles Barkley llegó a los Houston Rockets en 1996, lo hizo con una sola meta: conquistar el anillo que la vida le había negado hasta entonces. Ya era un veterano, ya no tenía la misma explosión de sus años en Phoenix, pero conservaba la fuerza, la inteligencia y el carácter que lo habían definido siempre. Houston le ofrecía una última oportunidad. Allí se reuniría con dos leyendas: Hakeem Olajuwon, el pívot elegante que había conquistado 2 títulos en los 90, y Clyde Drexler, el escolta veloz que había dejado huella en Portland. Juntos formaban un Big Three que parecía capaz de desafiar a cualquier equipo en la liga. El sueño era grande, la expectativa aún mayor. Barkley entendía que esa podía ser su última oportunidad de levantar el trofeo. En sus primeras temporadas con los Rockets, mostró destellos de su viejo poder. Capturaba rebotes con fiereza, anotaba con inteligencia y mantenía vivo el fuego competitivo que lo había impulsado desde Leeds. Pero el tiempo no perdona, y su cuerpo comenzaba a pasar factura. Lesiones recurrentes lo alejaban de la regularidad, y aunque el equipo peleaba, la cima siempre quedaba un poco más lejos de lo esperado. La llegada de Charles coincidió con una época en la que la NBA se transformaba. Nuevas estrellas irrumpían. Shaquille O'Neal dominaba la pintura con los Lakers, Kobe Bryant ascendía como fenómeno juvenil y el relevo generacional se hacía evidente. Mientras tanto, Barkley, Olajuwon y Drexler luchaban contra el desgaste de los años. Hubo momentos brillantes, sí, pero el destino parecía empecinado en mantener el anillo fuera de su alcance. En 1999, Drexler se retiró. En el 2000, Barkley sufrió una lesión que parecía definitiva, y en diciembre de 1999, durante un partido en Filadelfia, la ciudad que lo había visto convertirse en estrella, un desgarro en el tendón rotuliano de su rodilla izquierda, pareció poner punto final a su carrera. Lo sacaron en brazos, mientras el público lo ovacionaba de pie. Muchos creyeron que aquel sería su último recuerdo como jugador. Una leyenda caída, sin haber logrado el campeonato que tanto había perseguido. Pero Barkley, fiel a su esencia, no quiso irse así. Con una mezcla de orgullo y terquedad, regresó meses después para disputar un último partido. No buscaba estadísticas ni récords, solo cerrar su carrera de pie. En abril del año 2000, volvió a la cancha. Apenas jugó unos minutos, pero anotó un tiro sencillo bajo el aro. Cuando el balón atravesó la red, la arena explotó en aplausos. Esa canasta, más que puntos, representó un acto de dignidad. Era su manera de decirle al baloncesto: «Me voy, pero lo hago en mis términos». Ese fue su adiós definitivo como jugador profesional. El retiro no apagó su voz ni su presencia. De hecho, abrió un nuevo capítulo en su vida, el de comentarista. Charles Barkley
encontró en la televisión un escenario donde su autenticidad brillaba incluso más que en la cancha. Desde su debut en Inside the NBA en TNT, se convirtió en un fenómeno mediático. Su estilo directo, sin filtros, lleno de humor y muchas veces de polémicas, lo convirtió en una de las voces más influyentes y carismáticas del baloncesto moderno. Mientras otros comentaristas buscaban ser neutrales y diplomáticos, Barkley decía lo que pensaba, sin importar a quién incomodara. Criticaba jugadores, elogiaba rivales, discutía con entrenadores, y lo hacía con la misma naturalidad que lo había caracterizado en la cancha. Su capacidad para mezclar análisis con humor lo convirtió en un ícono televisivo. La gente no solo lo escuchaba hablar de básquetbol, lo escuchaba porque era Charles Barkley, una personalidad irrepetible que nunca dejaba de sorprender. Con el paso de los años, Barkley se convirtió en mucho más que un exjugador. Se transformó en una figura cultural. Su autenticidad resonaba más allá del baloncesto, convirtiéndolo en un símbolo de honestidad en un mundo cada vez más cuidadoso de las apariencias. La gente lo amaba porque era incapaz de fingir, podía equivocarse, podía exagerar, pero nunca mentía sobre lo que pensaba, y esa cualidad lo hizo universalmente respetado. Lo curioso es que, a pesar de su grandeza, Barkley jamás obtuvo el ansiado anillo, y sin embargo su legado nunca dependió de ello. En la cultura del baloncesto, su figura representa algo más profundo que los títulos, la certeza de que la grandeza se mide también en la autenticidad, en el impacto humano, en la capacidad de inspirar. Para generaciones de jugadores más bajos de lo esperado para su posición, Charles Barkley fue un ejemplo viviente de que los moldes están para romperse. Con menos de 2 metros dominó a gigantes. Con un físico fuera de lo convencional, se convirtió en uno de los mejores reboteadores de la historia, y con una personalidad rebelde conquistó el respeto de todos. Su influencia trascendió el baloncesto. Barkley fue y sigue siendo un referente cultural. Su humor, sus comentarios virales, sus frases célebres y su carisma lo convirtieron en una voz indispensable en el deporte estadounidense. Pero, más allá de la pantalla, su historia personal inspiró a millones. El niño de Leeds, Alabama, que creció en la pobreza y en un entorno adverso, llegó a ser uno de los hombres más reconocidos y respetados en todo el mundo. El respeto que Barkley conquistó no se mide en anillos, sino en la huella que dejó. Fue admirado por rivales que lo enfrentaron en la pintura, por compañeros que compartieron vestuario, y por fanáticos que encontraron en él un héroe imperfecto, pero real. Charles Barkley nunca trató de ser un modelo perfecto, trató de ser él mismo, y esa autenticidad fue más poderosa que cualquier trofeo. En el ocaso de su carrera y aún hoy, Barkley simboliza la idea de que el baloncesto es mucho más que títulos. Es pasión, esfuerzo, carisma, humanidad. Su legado permanece en cada jugador que, siendo demasiado bajo, se atreve a pelear contra gigantes. En cada voz que se alza sin miedo a la crítica, en cada fanático que entiende que el deporte no solo celebra a los campeones, sino también a quienes lucharon con el corazón hasta el final. Charles Barkley no necesitó un anillo para ser eterno, porque la eternidad no se mide en joyas metálicas, sino en la memoria colectiva, en el respeto ganado, en la inspiración sembrada. Barkley conquistó lo más valioso: la admiración de quienes lo vieron jugar, el cariño de quienes lo escuchan hablar y el respeto inquebrantable de rivales, compañeros y fanáticos. Su historia es prueba de que la verdadera grandeza trasciende los títulos, porque al final, cuando la pelota deja de botar y las luces del estadio se apagan, lo único que queda es el eco de lo que fuiste. Y Charles Barkley será recordado siempre como lo que fue: un guerrero indomable, un hombre auténtico y una leyenda inmortal que conquistó el respeto sin necesidad de un anillo. Si este video te llegó, te inspiró, o simplemente te hizo recordar lo grande que fue Charles Barkley, no olvides apoyar el movimiento. Suscribirte no cuesta nada, pero significa mucho. Seguimos contando historias que merecen ser recordadas. Gracias por estar aquí.